Durante las últimas fechas, como sabrán, se ha hablado mucho de las hipotecas, las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios. Hoy, en Informe Semanal, vamos a profundizar en un asunto que afecta a millones de españoles por un importe de miles de millones de euros. La justicia europea ha sentenciado que los bancos devuelvan a sus clientes el dinero cobrado por las llamadas cláusulas suelo que impiden beneficios por la bajada de los tipos de interés. El acuerdo político permite aprobar un mecanismo de reclamación extrajudicial. Fue hace más de 6 años cuando muchos hipotecados se preguntaron extrañados por qué el descenso del Euribor no llevaba aparejada una bajada en el recibo de sus hipotecas. En sus bancos les explicaron el motivo: las cláusulas suelo. Imaginemos una hipoteca de 120.000 euros a devolver en 30 años. El contrato establece unos intereses fijos del 1,16% más el Euribor, que subirá o bajará a lo largo de la vida de la hipoteca. En 2008 el Euribor alcanzó el 5%, por lo que el total de intereses mensuales a pagar serían del 6,16%. El escenario es muy distinto en las actuales circunstancias. Con el Euribor al 0% solo pagaríamos los intereses fijos, un 1,16%, y sin embargo pagamos un 4%. ¿Cómo es posible? Porque la hipoteca contiene una cláusula suelo del 4%, un tope mínimo que se activará siempre que el Euribor descienda por debajo de ese nivel. Era una práctica bancaria habitual, así estaba reconocida a nivel oficial, institucional, y era una práctica que también no era única en España, sino que realmente era una práctica compartida a nivel internacional. ¿Por qué lo hicieron los bancos? Pues muy fácil. Supongo que por asegurarse unos ingresos mínimos para no perder demasiado dinero. La aprobación de un Real Decreto del Gobierno para que bancos y clientes afectados por cláusulas suelo negocien acuerdos sin pasar por el juzgado ha disparado el interés y las dudas de los consumidores. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el Congreso de los Diputados decida algo? Es decir, ¿vamos a tener que ir ya nosotros cada uno con el banco? ¿No? ¿Tenemos soporte hasta un punto de asesoramiento? ¿Cómo va a funcionar? Yo quería saber si la cláusula suelo los bancos la tenían que dejar de cobrar ya, y si no lo hacen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas, ADICAE, es una de las impulsoras de las demandas judiciales colectivas contra las entidades bancarias por las cláusulas suelo. Llevan años esperando que los bancos les devuelvan los intereses cobrados de más por los bancos, desde que en 2009 el Euribor comenzó a bajar hasta los mínimos históricos actuales. Hay que ponerse en las puertas de estas entidades ya, para suspender inmediatamente el cobro de este fraude tan reconocido. Hay que ponerse en las puertas. La batalla de la asociación en los tribunales comenzó en 2010, cuando presentaron una macrodemanda que agrupó a 15.000 afectados por las cláusulas suelo. 6 años después, un juzgado de Madrid les dio la razón y anuló las cláusulas suelo de 40 bancos y cajas. Siempre en los juzgados han venido con todas las entidades con esta canción de fueron negociadas con el consumidor las ha aceptado, si le hubiera beneficiado no reclamarían, en fin, unos argumentos muy vulgares y muy tópicos que han sido deshechos completamente por los tribunales. A mí todavía me la están cobrando. Yo estoy pagando 570 euros, un 430. Tendría que estar pagando pues aproximadamente unos 200 euros menos. Todos los meses, o sea, 200 euros es mucho dinero para un sueldo normal. Los problemas de Nieves con la hipoteca de su casa comenzaron cuando se divorció y tuvo que subrogarla para afrontar el pago de la mitad de la vivienda a su exmarido. Es decir, había que ampliar capital y la única salida que le ofreció el banco fue contratar una hipoteca nueva que, a diferencia de la anterior, contenía una cláusula suelo de más de un 4%. Aparte de económicamente, por dignidad como persona, o sea, el sentirte que te han engañado de esa manera,
económicamente estás mal, pero personalmente, y bueno, ¿y cuánta gente se ha quedado por el camino? Que no han podido seguir adelante, han perdido los pisos y ahora tenemos la justicia nos ha dado la razón. El largo recorrido por los tribunales de las cláusulas suelo ha tenido dos hitos judiciales a lo largo de estos años. El primero en mayo de 2013. El Tribunal Supremo condenó a 3 entidades contra las que una asociación de consumidores interpuso su demanda: BBVA, Cajamar y las antiguas Cajas Gallegas. Debían devolver una parte de los intereses cobrados de más cuando una cláusula suelo fuera declarada nula, por abusiva o por falta de transparencia. Nosotros estamos abiertos a negociar con el cliente, ¿no? Y que esa negociación permita superar el bache de incertidumbre, de dudas actuales, ¿no? Aquí deberíamos pensar, que no estamos hablando de una cláusula considerada ilegal, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de que no es una cláusula impuesta de forma de mala fe, así está reconocido, ¿de acuerdo? Y es importante en ese sentido que no generalizar. El segundo hito judicial llegó hace pocas semanas desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Corrigió la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia de 2013 contra BBVA, Cajamar y las antiguas Cajas Gallegas y reconoció el derecho de los afectados a recuperar la totalidad de las cantidades. El Banco de España cifró en 4.200 millones de euros el coste para el sector bancario. Yo creo que un buen ejercicio de transparencia sería que el Banco de España nos dijera cómo se calcula ese efecto, porque ¿qué pasa? Que antes eran 7.000 para meter miedo y decir que la banca no podía asumirlo y que suponía un riesgo para la estabilidad financiera del país y por eso no había que dar la razón a los consumidores, y ahora que ya se le han dado, ese coste no es tan alto. Las cifras que maneja un conocido despacho de abogados son de 4 millones de hipotecas con cláusulas suelo, lo que supondría 6.000 millones de euros de desembolso para la banca. Muchos de los afectados por esta cláusula han optado por demandar individualmente y recurrir a sus servicios. Viene usted aquí porque ha oído hablar, ¿no?, que es posible que tenga una cláusula suelo en su hipoteca. Sí. Si el cliente gana, el despacho se queda con un porcentaje de entre el 10 y el 15% de lo recuperado. Si pierde, el bufete asume las costas judiciales. En los últimos días han recibido 1.000 llamadas diarias y han atendido a centenares de afectados por cláusula suelo en sus sedes de toda España. Nosotros no colapsamos la justicia, lo colapsan los bancos ante su negativa. Y además los bancos les encantan de que vayan de uno a uno, porque eso desanima a mucha gente. Hay que pensar que esa estrategia la puede criticar el gobierno, pero los bancos no lo quieren criticar, les conviene. La última palabra sobre las cláusulas suelo la ha dado el Gobierno. Un Real Decreto negociado con el PSOE y Ciudadanos establece un procedimiento extrajudicial para resolver de forma rápida y gratuita las reclamaciones de los consumidores. El Gobierno obliga a las entidades a informar a todos los afectados con cláusula suelo en sus contratos, pero serán los bancos los que decidan a qué clientes hace la oferta de devolución. Todo el proceso tendrá un plazo máximo de 3 meses. Ninguna acción judicial. Esperamos o suponemos pues, que el banco que quiera devolver, devolverá, y el que no quiere devolver, no devolverá. Y en cualquier caso es lo mismo que ir a por un abogado. Y además yo aconsejaría que fuera con un abogado, porque no sea que le vuelvan a engañar, ¿no? Es fundamental tener un sistema hipotecario tan eficiente como el que hemos tenido hasta ahora, que seguirá dando el mejor servicio para las familias, sobre todo las familias españolas, donde el sentimiento hacia la vivienda en propiedad es mucho más elevado que a nivel europeo. Al decreto del Gobierno también podrán acogerse los que hayan terminado de pagar su hipoteca. Las asociaciones de consumidores critican que la decisión de devolver los importes a los afectados por cláusula suelo recaiga sobre las entidades bancarias. En caso de que no haya acuerdo entre banco y cliente, estos últimos siempre podrán recurrir a la justicia.